Pablo y a todos estos señores de aquí por hacer que estas jornadas, que espero que sean las primeras, pero no las últimas, sean posibles y podamos contaros los viajes. Yo primero os voy a poner un vídeo del viaje que he hecho para entrar así un poco en calor, y después con unas fotos pues os voy a ir contando cómo ha sido para mí este viaje. Es curioso que dos personas que viven en el mismo país y tengan más o menos la misma educación vean el viaje de unas formas tan diferentes, y también es lo bonito. Y bueno, y luego espero tener un poquito de tiempo para que podamos charlar y preguntéis lo que queráis. Así que vamos a poner primero el vídeo y luego vemos las fotos. Me llamo Alicia Sornosa. Hace un año comencé una vuelta al mundo con Descubierta, mi BMW GS. Nunca imaginé que llegaría tan lejos sobre dos ruedas. Oh, you can't hear me cry, sing my dreams all die. From where you're standing on your own, it's so quiet here, and I feel so cold. This house no longer feels like home. Alicia, ¿estás bien? Alicia 1, pero Descubierta lleva 2.
habéis visto, sobre todo al final del vídeo, que es donde se refleja, creo que los viajes que hacemos no solo tienen que servir para que nosotros lo pasemos bien. Creo que es importante que todos los que somos viajeros, una parte del viaje, un ratito, lo dediquemos para ayudar a los demás. Y la mejor manera de hacerlo pues, es contando nuestro viaje a otros. Habéis visto fotos en hospitales, incluso aquí en Madrid con el Banco de Alimentos, y es una de las cosas que procuro hacer siempre que viajo. Dejar mi granito de arena, hacer algo por los demás, porque pienso que soy una persona afortunada cuando estoy viajando, ya que me acuerdo, por ejemplo, de mis amigas que están en la oficina, que tienen que aguantar, que el otro está en paro, Entonces creo que soy una persona afortunada y procuro hacer esto, ¿no? Ayudar un poquito, y creo que lo deberíamos hacer todos, y así el mundo sería muchísimo mejor de lo que es, porque coincido en esto con Fabián, que el mundo no es tan horrible como nos lo pintan, y que la gente, el ser humano, es bueno por naturaleza y curioso y tiende a ayudar al de al lado, aunque muchas veces en esta sociedad occidental en la que vivimos nos envenenen con televisión, con noticias de cosas malas y nos hagan tener miedo a salir de donde estamos, porque es la mejor manera de controlar a todo el mundo, teniendo miedo y teniéndoles aquí cerquita. Así que yo os animo a que viajéis, a que salgáis, y que para mí un viaje no es estar un año y medio dando vueltas, ¿no? Que puedes irte a Valladolid a pasar un fin de semana sin un rumbo muy fijo y saliendo de la autopista. Con este PowerPoint os quiero contar cómo ha sido para mí el viaje, porque para mí el viaje no ha sido algo fácil, ni ha sido algo que ya tenía pensado. La verdad es que en muy poquito tiempo, en 3 meses, organicé el viaje. Al principio no salí sola, iba acompañando a un amigo que me invitó a que fuera con él para trabajar, para hacerle sus fotos, los vídeos y llevar el departamento de comunicación de su gran viaje. Y yo me uní a él y bueno, lo primero con lo que tuve que lidiar es con la preparación del viaje. Todos nos preguntamos, bueno, ¿y si me voy de viaje mañana qué pasa? Bueno, pues mañana no te va a dar tiempo. Tienes que vacunarte de 100.000 cosas, te dan una cartilla que es como la cartilla de vacunas del perro, pero que en algún sitio te lo van a pedir, así que siempre hay que llevarlo cerca. Hay que sacarse el pasaporte, a ser posible 2, por si pasa cualquier cosa, poder huir y tener todavía el pasaporte contigo. Y bueno, preparar el equipaje, que siempre nos sobra la mitad de lo que, o más de lo que llevamos, nos vamos dando cuenta por el camino, pero que somos incapaces de soltar todo ese lastre. Y estar en forma física, un poquito. Si sabes que te puede dar un telele, un ataque al corazón o que tienes el brazo roto, no te vayas de viaje, que lo vas a pasar mal. O al menos no de un viaje tan largo. La primera parte del viaje, que para mí ha sido toda una serie de pruebas, la primera parte del viaje ha sido pasar por Francia, Italia y llegar a Egipto. Y aquí para mí es donde empezó realmente el viaje. Yo había hecho un curso con mi moto, que me la compré en 2009, para ir off-road, por todoterreno, para meterme por los caminos. Claro, yo di el curso con la moto tal cual. Cuando me voy de viaje resulta que la moto lleva unas maletas, una bolsa detrás y no podía ni girar la cabeza para mirar a ver si venían coches. Realmente estaba fastidiada con esa moto y pensaba que no iba a poder con ella y que me iba a tener que volver enseguida. Lo primero fue llegar a Egipto. Aquí fue la primera gran prueba. Primero, de la burocracia que hay en ciertos países que te obligan hasta sacarte un carnet de conducir y unas placas de matrícula distintas o diferentes para tu moto, y eso tardas un día entero. Y lo segundo, empezar a rodar con ese tipo de neumático, los neumáticos de taco. ¿Y por qué? Me preguntaba yo. Sí, aquí hay carreteras. Sí, aquí hay carreteras hasta que deja de haberlas. Muchas partes de Egipto están sin carreteras, son todo caminos de tierra, y yo, bueno, ahí estoy sin las maletas y más o menos me estaba divirtiendo, pero de verdad que ha habido veces en las que no me he divertido nada y en las que he tenido que concentrarme totalmente en conducir la moto por tierra. Es un terreno resbaladizo, no es agradable, no me gustaba, no me lo pasaba bien. He llorado mucho en la moto, sobre todo en carreteras como lo que ha dicho antes Fabián, como la Moyale en África, porque era tremendo. Y otra cosa con la que choca un occidental, o por lo menos un español, cuando llega a otros países, es esto, que son los militares y los controles militares y ver armas por todas partes. La verdad es que te quedas un poco como diciendo, bueno, ¿aquí qué va a pasar? Si están estos con unas escopetas así de grandes, con unas metralletas o con un tanque, y da bastante respeto y luego te vas acostumbrando y no pasa nada.
Y luego señales tipo esta, en medio de la nada, una señal de peligro. Y de verdad que como no fuera de que te cayera un meteorito, no entiendo para qué era esa señal. Hay cosas que dices, bueno, ¿y esto? Y sobre todo, una de las cosas que más me ha gustado del viaje y que al final me reconfortaban y me hacían verlo de otra manera, era el conocer otras personas. Poder hablar como fuera, porque este señor era de un pueblín árabe, yo de árabe no tengo ni idea, y no sé, al final acabamos hablando de la fruta que tenía en un carro, me preguntaban, me decían, y además siendo mujer les chocaba muchísimo que fuera conduciendo una moto. Claro, se quedaban alucinados cuando me quitaba el casco. Normalmente pensaban que era un chico, un muchacho, pero ya cuando me quitaba el casco hacían así, y bueno, ha sido una tónica muy divertida durante todo el viaje. La segunda parte del viaje, llegar a Sudán. Yo ya me creía que por tierra yo iba fenomenal y ya lo controlaba todo, y me encuentro que llego al país de la arena. Al país de la arena, en donde todo es arena, hace un calor tremendo, por eso se llama Sudán, porque sudan mucho todo el día. Sí, es que era la frase, Sudán porque sudan. Y bueno, en este país aprendí a moverme sobre la arena. Estos paisajes de Sudán, los que hayáis viajado a Marruecos, son más conocidos, ver camellos, arena, pero de verdad que era tremebundo. O sea, te decían que tenías que llegar hasta esa casita de ahí y a lo mejor yo tardaba 2 horas. Horrible. Entonces te haces estas fotos, ¿no? Que llegas a las palmeras, has pasado por ahí, estás muy contenta, pero la realidad es esta, que estás destrozado, que estás cansado, agotado, y lo único que quieres es en esos momentos volver a Madrid a tu sofá con tu mando a distancia de la tele. Pero bueno, hay cosas que luego compensan. Si os fijáis en las fotos, hasta el final de la presentación estoy en todas con una cara de estarlo pasando muy mal, ¿eh? No me divertía mucho. Pero bueno, llegas a sitios maravillosos como estos, en Dongola, y puedes hacer cosas como estas, que es charlar con la gente, que es a mí lo que más me gusta. Y siendo mujer tengo la suerte que otras mujeres que normalmente no saldrían de sus casas se acercan a mí y podemos charlar juntas, podemos tomar un té, unos dátiles o hacernos unas fotos después de encontrarnos en cualquier lugar. Una cosa muy curiosa de África, que te das cuenta cuando llegas, es que no hay gasolineras. Entonces dices, ¿dónde he hecho gasolina? Pues echas gasolina en lugares como este. Eso es una gasolinera, esos son un montón de señores que no tienen nada más que hacer que esperar en la gasolinera a que alguien pase, y que cuando pasa alguien con una moto de ese pelo, pues se quedan además mirando, llaman a los demás, porque es como si una nave extraterrestre aterrizara delante de sus casas. Y bueno, pues así son las carreteras y las gasolineras. Y otra cosa que hay que tener en cuenta cuando viajas a África es no llamar mucho la atención. No porque te vayan a robar la moto, porque yo creo que estas motos no saben ni qué hacer con ellas, tan grandes, con piezas que son caras o que ellos no tienen, con un motor que no ven lo que pasa ahí dentro. Entonces siempre procuras esconder la moto o guardarla. Esto es un hotel de Sudán. Y así quedaba el hotel de Sudán a la hora de dormir. Esas son las camas que tenían, que como veis las ponen un colchoncito y una tela, y ahí duermes. Como hacía calor se podía dormir al aire. Y para ir de Egipto, de Sudán, al siguiente país por el Nilo, tuve que coger este barco maravilloso, que de vacaciones en el mar no tenía nada, que era un barco atestado de gente, y bueno, en fin, no lo pasé muy bien, la verdad que no fue una travesía muy bonita. Y esta es la llegada a la frontera de Sudán con Egipto. Fijaros qué negro es ese negro, que es otra cosa que te quedas diciendo, coño, aquí cada vez son más negros. Dentro de poco, de noche no les ves, y es verdad que no les ves, solo ves los ojos y la sonrisa, porque se ríen mucho, eso sí. Bueno, cuando llego a Etiopía, yo me creo que ya sí que soy la pera, porque ya sé conducir por tierra y por arena. Así que, ala, ¿ya qué más me puede pasar? Y siempre que he dicho durante el viaje, peor no puede ser, ha sido peor. Las leyes de Murphy existen y siempre que dices, peor no puede ser, pues sí, puede ser peor. Y en este caso, pues en Etiopía, que es un país maravilloso, con unas montañas tremendas en el norte, y es el granero de África cuando no hay sequías y grandes hambrunas, un país en el que todavía iba acompañada, peor no podía ser, pues sí, Alicia, peor, el barro. Ya sabías por la arena, ya sabías por la tierra, pero ahora te iba a tocar conducir durante un mes cayéndote agua del cielo continuamente en Etiopía. ¿A quién piensa que en Etiopía le va a estar lloviendo todo el rato? Pues pasó. Y Etiopía es un país que me pareció muy curioso porque en la embajada
del país anterior, que es donde se suele sacar el visado para poder pasar al país siguiente, te vendían Etiopía como productor de calzado de calidad. Y de verdad que lo único que vi es gente descalza. Era impresionante que estuvieran todos descalzos siendo un país que presume de hacer zapatos. Ahí está mi compañero de la primera parte del viaje y aquí estamos acercándonos a las cataratas del Nilo Azul, una de las grandes fallas africanas, que es una pena porque estas cataratas antes caían por todo ese valle, pero llegó una eléctrica y decidió que iba a sacar electricidad del agua y les cortó la catarata y además los del pueblo de al lado se quedaron sin luz. No tenían antes, pero no les dieron luz por tener la hidroeléctrica al lado. Etiopía también me sorprendió porque es un país que tiene una ciudad que se llama Gondar, que le llaman el Camelot africano. Y realmente, eso que veis podría ser Italia, los italianos estuvieron allí mucho tiempo en Etiopía, es el único país africano que no ha sido colonia de ningún país europeo, siempre se han mantenido independientes, pero los italianos fueron a luchar con uno de los reyes para quitarle al otro el reinado, en fin, que dejaron cosas tan bonitas como estas. Y de nuevo en Etiopía me vuelvo a encontrar con lo que más me gusta, que son los niños. Niños con moscas, niños sin moscas, es una cosa que a veces dices, bueno, ¿y por qué no les limpian? Pero la verdad es que tienen otra mentalidad distinta a la nuestra y a muchas veces bastante con que estén vivos. Bueno, pues después de salir de Etiopía y de visitar el país, el granero de África, continué el camino hacia Kenia. Y aquí en Kenia me iba a dar una lección muy buena, que es esta. Esto es la famosa Moyale Road. Una ya se creía que por tierra, por arena, por barro, todo superado, pero no. Me tocó pasar una de las peores experiencias de todo el viaje, que fue conducir durante esos 400, 500 kilómetros hasta que la moto se rompió. Y creo que gracias a Dios, porque en el fondo lo estaba deseando, y tuve que luchar contra las roderas que había en las que las maletas golpeaban, con el suelo destrozado, con las grandes grietas, con la tierra batida, con el barro, como no, y con las piedras de las que hablaba antes mi compañero, que fijaros cómo realmente era una carretera de piedras. Y además, para más inri, había veces que venían camiones o jeeps a toda mecha, levantando un polvo que te morías, con piedras que te podían dar en la cabeza tranquilamente y que no paraban ni, vamos, si no te quitabas tú de medio, más te valía tirarte de la moto porque si no te iban a llevar por delante. Y esto era uno de los momentos de descanso en los que estoy llorando porque no me apetecía ni un pimiento seguir, y el agua que llevaba, del calorcito que hacía, estaba hirviendo, y entonces en vez de tomar agua bebía café soluble porque sabía más rico que el agua caliente. Y este es el accidente que veis en el vídeo, es este. No me pasó nada, ¿eh? La verdad que voy siempre muy despacio porque soy bastante mala conduciendo y entonces me caigo y no me suelo hacer daño, que alguna vez me he hecho. Y aquí es donde por fin murió la moto. Me metí en esa bancada de arena, golpeó la parte de abajo con tierra que ya había metida en el protector entre el cárter y el motor. Entre el cárter y el protector había tierra y golpeó, hizo palanca y un agujerito muy pequeño hizo que la moto se desangrara ante mi sonrisa, porque no lo podía evitar. O sea, estaba diciendo, gracias Dios mío, ahora no sé qué haremos. Pero desde luego que hasta aquí ha terminado la tortura, y nada, quedaban 45 kilómetros para llegar, o sea que tampoco era para tanto. Conseguimos que unos chinos que están haciendo la panafricana, este chino además era un tío muy majete, era el ingeniero que estaba en esa parte haciendo la carretera, le llamaban Mr. Yellow y luego se llamaba Juan. Digo, pues si tú te llamas Juan, ¿por qué te llaman Mr. Yellow? Pero le llamaban Mr. Yellow, sí. Y esto es lo que le pasó a la moto. Ese agujerito fue el que hizo que por fin tuviera que parar ahí y no tuviera excusa para meter la moto en un camión. Y con ese camión fuimos hasta Nairobi, y aquí estoy con Kili, que era el dueño de ese camión donde metimos las dos motos y que nos llevó hasta Nairobi. La verdad que el caminito fue de traca, íbamos 4 personas metidas en la cabina, 17 horas de camión sin parar por la noche, cruzándose animales con el tulón dulé, que es la tierrecita cuando está así, el camión de lado a lado medio volando, el conductor diciendo que tenía que ir a más de 90 por hora para no ir así.
Yo muerta de miedo, mi compañero durmiendo, el otro dormido y el conductor mascando una hierba que tienen allí, que es como la coca, con los ojos como platos y con la misma canción todo el rato en el CD, que yo no era capaz de cambiar del mal rollo que me daba. Fue que cuando llegamos dije, ay Dios mío, menos mal, no me lo creía. Y bueno, aquí en África, en Kenia, me fui hasta la línea del Ecuador para cruzarla, línea que he cruzado en 2 ocasiones, en África y en Sudamérica, en Ecuador. Y una de las partes más bonitas del viaje fue esta, coger la moto, irme hacia la reserva de animales del Masai Mara. Allí me lo pasé bomba porque ya sabía yo saltar charcos sin caerme y pude ver jirafas, monos, antílopes, búfalos, elefantes y estar ahí como los antiguos cowboys, corriendo con la moto. Ya sé que eso no se debe hacer, pero es que lo tienes ahí y dices, bueno, venga, un poquito, sí, total, ellos corren delante de los tigres y de los leones, porque lo haga delante de la moto no pasa nada, y un poquitito les achuchabas a los animales. Y visité a los masáis, que son unas tribus de gente súper alta. Yo además soy pequeñaja, imaginaros las diferencias, eran muy divertidas. Me pusieron sus collares, estuve bailando con las mujeres, visité un pueblito, este era el jefe del pueblo que me contaba cómo eran las casas. Son unas casas circulares que se ponen en círculo y las rodean con un montón de hierba como espinosa para que no se cuelen los animales peligrosos dentro, y en el centro del pueblo está el ganado también con un cercado de espino para que si se cuela algún chita, que son los leopardos, que no se coman sus ovejas o sus cabras. Y aquí estoy con otra señora que me vendía de todo. Le faltaban todos los dientes a la pobre. Y aquí otra vez se rompió la moto, pero me lo tomé con mucha más calma, me tomé una cervecita, lo estuve arreglando con un poco de Patex y tan tranquila me fui del Masai Mara, donde lo pasé fenomenal. Así que África me dio esa lección de humildad, pero todo aún así no había terminado. De allí cogí un avión y me fui para la India, de Bombay hasta Chennai por el sur. Y así viaja la moto en avión. En un avión te cobran por el peso, pero también te cobran por el volumen, entonces hay que intentar que la moto ocupe lo menos posible. Y la única manera es deshinchando las ruedas, quitando la rueda delantera y amontonando todo como uno puede. No os imagináis la alegría que da cuando llegas a la terminal de carga y te encuentras con la caja que has hecho unos días antes y te puedes poner a quitar las maderas y a montar tu moto, bueno, como si fueran los Reyes Magos. Yo la verdad es que disfrutaba un montón. Y esto es Bombay. Es curioso porque ese puerto de Bombay está hecho por españoles. El diseño y la forma de hacer esa bahía es de un español. Y Bombay es una ciudad en la que, como podéis ver, parece que estás en Inglaterra por la gran influencia que tiene de los ingleses. Y aquí volví a tener una leccioncita más de conducción y de humildad. Sí, Alicia, sabías ir por tierra, sabías ir por piedras, por barro, por arena, pero lo que no sabías es que el tráfico infernal que hay en la India me iban a hacer ser una hormiguita de nuevo. Y estos señores de los camiones les tiene sin cuidado que vayas en moto cargada o lo que fuera. Y además le sumas los animales que te encuentras por las carreteras o por las autopistas. Está lleno de vacas, que la gente llega, se para, como mucho sale uno y le hace un poco así, pero tampoco, no tienen mucha prisa los indios para moverse. Llegamos después de 8 horas de conducir, paro, quito el contacto de la moto y hace la moto ¡pum!, se cae. Digo, ay, si tenía que sacar los pies, de verdad que se me había olvidado, estaba totalmente agarrotada. Pero bueno, es un país muy bonito, con muchísimos contrastes, con campos de arroz, de muchísimo color, eso es Kerala, que está lleno de palmeras y es súper exótico. Ahí al fondo podéis ver los bueyes, porque todavía trabajan con animales, no con tractores. Y bueno, la verdad es que es uno de los países que yo conocía mucho de antes, porque he viajado mucho a la India con la mochila al hombro. Estas son las amigas de mi moto, que eran todas motos chinas y alguna que otra menos china, pero así, claro, cuando veían las muestras alucinaban. Y la pregunta del millón, que ha sido también en África y en India, era how much, ¿cuánto cuesta la moto? Y yo descubrí que daba igual decir 6.000 que 600. Todo les parecía, ¡oh! Y luego te preguntaban si era diésel. ¿Cómo que va a ser diésel la moto? Bueno, y como siempre, la curiosidad, sobre todo de los niños, que en India van súper uniformados, limpitos, con la corbata perfecta, y que enseguida se ponen a hablar contigo y quieren que les cuentes y quieren saber. Pues de India salté a Australia, y en Australia lo primero que me encontré es el idioma,
Porque en India más o menos el inglés, en África, pero en Australia hablan muy raro. Y yo no sabía mucho inglés y me costó mucho y la verdad que lo pasé mal. Y a Australia ya iba sola, ahí ya decidí que me iba sola, que tomaba mi propio camino, que Australia estaba muy cerquita, que es un país muy lejano de España y para allá que me fui. Y la verdad es que es un país impresionante. Esta es la Great Ocean Road, es una de las carreteras más bonitas, y digo carretera porque había asfalto todo el rato y buenísimo, una de las carreteras más bonitas del mundo, pegadita a la costa, con unas casitas maravillosas en un pueblo que se llama Lorne y con una selva llena de helechos gigantes, de árboles impresionantes, de ruidos extrañísimos, con una humedad tremenda y con este amigo que me encontré, el koala. Eso fue una cosa, iba con la moto y veo una cosa de pelo ahí, corto el contacto, me acerco despacito, digo, ¿quién ha tirado un jersey? Me bajo de la moto y digo, si es un koala, no me lo podía creer. Entonces me tiré delante del koala para hacerle la foto con la moto detrás y encima me hacía así con las manitas y se quería abrir conmigo y digo, ¡ay, yo te llevaba! Pero me imagino que tengo que estar recogiendo la hoja del eucalipto y no me veía yo trepando por los árboles. Los canguros es otra de las cosas que en Australia yo pensaba que había un tipo de canguro, pero resulta que hay como 5 tipos de canguro distintos. Y además hacía mucho calor cuando yo estuve y estaban bastante atontados. Y en Australia, que es un país carísimo y que a mí lo de compartir habitación no me apetece mucho, y menos con los ingleses, que son bastante, sobre todo la gente joven, bastante cochinillos y desordenados, y que además me robaron en Australia las tarjetas de crédito, me quedé sin un duro, y fueron los ingleses. Pues dormía mucho en tienda de campaña. Yo en la moto llevaba una tienda y lo he utilizado muchísimo durante todo el viaje. He podido despertarme en lugares increíbles, he podido dormir bajo las estrellas y la verdad es que es una gozada dormir en la tienda de campaña al lado de la moto. Y de nuevo en Australia me encuentro con gente que me echa una mano, como esta pareja que me conocieron en el camping, que me dejaron su teléfono, si te pasa algo llámanos, y les tuve que llamar porque me habían robado y no me quedaba ni un duro, hasta que me trajeron las tarjetas desde España. Me encontré con otros viajeros en el barco porque me fui a la isla de Tasmania. Es una isla chiquitina que hace un frío que pela, que no había nadie porque ya estaba terminando el verano y era bastante aburrido, pero bueno, que también vi unos paisajes increíbles y unas cataratas que se llaman las de Montezuma, que había un momento que digo, me he trasladado en el tiempo, no entiendo muy bien. Y es una isla muy curiosa porque te ponen, fijaros, que estar cansado puede ser malísimo, y en vez de ponerte los kilómetros que quedan a los sitios, te lo ponen en minutos. ¿Y por qué? Porque es que son carreteras, hay unas rectas larguísimas, pero luego hay unas carreteras con unas curvas que de verdad que te eternizas y venga curva, y qué divertido es esto, pero es que al final acabas un poco harto. Entonces ya llega un momento que te dicen 1 hora 40 y tú dices, vale, mentalizada, en 2 horas estoy donde quiero llegar. Y en Australia tuve la suerte de que coincidiera con las carreras de Superbikes y las de Fórmula 1, y en las de Superbikes me dejaron, este es el circuito de Fórmula 1 de Melbourne, pero es que me dejaron meter la moto. Este es un piloto de BMW que ya está jubilado, a este piloto igual le conocéis, es Carlos Checa, también estuvo conmigo allí en Superbikes, y tuve la suerte de poder meter la moto dentro del circuito y darme una vuelta que creo que con una moto de mi estilo lo ha hecho poca gente. Y además a mí es que me gusta mucho esto de la competición y me sentí piloto por unos momentos. Otra cosa muy curiosa de Australia, de Melbourne en este caso, son estos carteles que comparan a los tranvías con un rinoceronte en un monopatín. Y te dicen que si eres capaz, si ves un rinoceronte en un monopatín, que si te quitas o no. Que tengas cuidado. Además con los europeos, excepto con los ingleses, debe haber bastantes accidentes porque conducen al revés. Entonces tú llegas y miras para donde no es y es que te vienen por aquí. Entonces hay carteles continuamente, me pareció muy gracioso que lo anunciaran de esa manera. Y bueno, una de las cosas con las que me quedo de Australia es el país de las puestas de sol. Las puestas de sol más impresionantes, por ahí hay alguna chica que se ríe, sí, también hay muchos deportistas. Las puestas de sol más impresionantes las he visto en Australia. Y de allí salté otra vez en avión hasta Los Ángeles, a Estados Unidos. Lo quería recorrer desde Los Ángeles hasta Vancouver. Y no sabía muy bien qué camino iba a hacer, pero lo que sí que quería era pasar por los parques naturales o nacionales que tienen allí, que son todos impresionantes. En California visité la playa de Malibú, como no, las palmeritas, me paseé por Los Ángeles, me hice amiga de estos tipos por si me pasaba algo.
me dieron la tarjeta, majísimos, dan un poco de miedo. Yo les dije, ¿puedo poner mi moto aquí para hacer una foto? ¿Cómo no? Toma, y si te pasa algo, digo, fenomenal. La verdad es que la comunión o la hermandad que hay entre motoristas es una gozada. Enseguida te quieren ayudar, enseguida te echa todo el mundo una mano, sean de Harley o sean de lo que sean. Y una de las cosas más divertidas que me pasó allí, en Hollywood, como no, fue que me estaba intentando poner la moto para hacer un cartel con la calle Hollywood al fondo y no podía, me pesaba mucho la moto y paró un señor en un Mini, se asomó, ¿te puedo ayudar? No, gracias. Bueno, total, que yo me fui al hotel y cuando llego me encuentro en Facebook una invitación de este señor del Mini, que era fotógrafo, que si quería ir a hacer unas fotos con él, era fotógrafo de celebrities y efectivamente me hice unas fotos con él estupendas. Esas son las Bad Towers, que es de un loco que con desperdicios ha hecho esas torres y es un barrio que dicen que es muy chungo, pero a mí no me pasó nada y me lo pasé muy bien y todos los que habían ahí miraban los flashes que había montado este señor. Y como no, disfruté de las carreteras maravillosas que hay en California, las Malibu Mountains. Hice un montón de kilómetros con un montón de gente que se iban uniendo a mí, porque poco a poco, gracias al Facebook y a Twitter, la gente se iba enterando de por dónde pasaba y me pedían, oye, quedamos en tal sitio y te llevamos. Y yo encantada, claro, que estoy viajando sola, con lo que me gusta hablar, y además así voy aprendiendo inglés, pues quedaba con todo el mundo y me iba a dar paseos. Y bueno, esto es el Rock Store, que es un sitio típico donde paran todos los motoristas. Y esta es una foto de la maravillosa Malibu Beach. Y de allí tomé la 101 hacia el sur, la 101 sur hacia el norte, para llegar a San Francisco, que además tuve la suerte de que ese día no había niebla, porque normalmente ese puente solo se ve la parte de arriba, que es lo que sale en las películas, y la niebla sube y baja, y ahí fue un momento que despejó y fui corriendo a hacer esa foto. Muchas fotos me las hacen amigos, otras cámara, con trípode, dale, pasa 7 veces, por eso es muy duro lo de ir solo, a mí me gusta más ir acompañada, es todo mucho más fácil. Los tranvías típicos de San Francisco y ahí ya empezó mi periplo por los grandes parques americanos como el Gran Cañón, que la verdad que luego en España tenemos unos sitios muy bonitos también, aunque eso es todo muy grande, muy grande. Y ahí un poquito de pista, pasé también por Yosemite, que es donde está el Gran Capitán, que es esa roca enorme de granito que a los alpinistas les encanta trepar, y otros lugares como Sequoia, que es donde están los árboles gigantescos que pasas por debajo de ellos porque han hecho un túnel, Utah, que están todos como cencerros porque ahí dicen que es donde llegan todos los ovnis y la verdad es que tienen cosas, sí, es que vas por allí con la moto y de repente llegas a un sitio que tienen un ovni de cartón piedra y entonces tú vas, te pones con la moto al lado, te haces la foto en el ovni y te cuentan unas historias y todo lleno de cabezas de esas raras y bueno, la verdad que los americanos es que son la bomba, es todo como un gran parque de atracciones. Eso sí, no te salgas del camino que te ponen una multa. Es uno de los países que menos me gusta por eso, porque no tienes la libertad de andar por donde te dé la gana. Y como no, visité la Ruta 66, hice un tramo de esa ruta, no entera, porque también me aburría bastante. Siempre lo mismo, siempre todo como decorado igual, y una recta, y venga, y uff. Ya venía yo de África con marcha en el cuerpo y eso me aburría bastante. Y bueno, estas son imágenes del Valle de la Muerte y de una de las pocas carreteras con curvas que está en Sedona. Y bueno, poco a poco fui subiendo, a veces me hacía muchos líos con las señales, no sabía para dónde tenía que ir, pero bueno, al final siempre conseguía llegar en buen camino y arribé a Vancouver. Es uno de los países que más me han impresionado, Canadá. En Canadá además decidí que quería llegar hasta el Polo Norte. Se puede llegar por Alaska, se puede llegar por Canadá, pero a mí Canadá me cautivó. Me parece un país que tiene una naturaleza exuberante, al menos en la parte que he estado yo, y no me quise perder ni media. Otra de las cosas que descubrí en Canadá es esto, que son los camiones tren. Este tenía solo 2 remolques, pero es que había algunos que tenían hasta 5 remolques, y para adelantarlos, tela. Pero bueno, como os digo, Canadá es uno de los países más bonitos. Llovió mucho, pero fijaros qué maravilla de bosques, con un águila ahí puesta para la foto. Y además es un país muy divertido porque te dicen peligro osos y es que están los osos. Peligro renos y ves los renos. Peligro caballos salvajes y ahí están. Y además con los osos en esa época que yo fui, que era primavera, había que tener mucho cuidado porque tienen mucha hambre, se acaban de despertar y tienen un olfato increíble y se acercan donde dejes una amiguita
y te puedes llevar un buen susto. Y además te dicen, bueno, hay dos tipos de osos, el pardo, que si lo ves no te muevas, o grita mucho, y el grizzly, que tiene una especie de joroba aquí, y ese creo que no pregunta, directamente va por ti. Sí, da un poco de mieditis. Bueno, pues pasé por todos los sitios maravillosos, llegué a Vancouver, que es una ciudad que me gusta mucho, es súper moderna, está llena de grafitis, me aburrí de hacer fotos de la moto con las paredes en los grafitis, hay un montón, y de ahí, como os digo, hacia el Polo Norte. Y el Polo Norte es una carretera que tiene 750 kilómetros de pista hasta Inuvik, que tienes unos paisajes maravillosos y que además yo me lo pasé muy bien porque como ya había pasado por la Moyale, que era muchísimo más difícil, pues esto me pareció que estaba chupado y me divertí un montón. Ahí estoy un poco enfadada, pero sería por el polvo que levantaba los camiones cuando te pasaban. Esa carretera solo está abierta los meses de verano porque durante el resto del año está cubierta de nieve y de hielo, y es donde van los camiones por las Ice Road, que son los ríos por encima del agua helada hasta llegar al Polo Norte. Es la única manera que tienen para poder llegar hasta allí. Y bueno, siempre te encuentras con otros motoristas, con otros viajeros, intercambias pegatinas, cuentas qué te ha pasado, qué tal lo otro. Estos son unos españoles que están haciendo unas guías que se llaman 1 millón de elefantes y que son geniales. Lo pasamos bomba con ellos. Iban con una autocaravana y podían hacer pasta y tortillas de patata. Porque de verdad que si una cosa he echado de menos es la comida. La comida ha sido, y sobre todo en los países anglosajones, lo he pasado fatal. Comía beef turkey, que es como una especie de carne seca malilla, pero eso mejor que las hamburguesas con toda la grasa que tienen. Yo siempre iba con un botecito de aceite de oliva y me lo iba echando en las ensaladas y alucinaban. ¿Qué quieres tomar? Una ensalada. Por favor, sin queso, sin croutons, sin jamón, vamos, que me dejaran la ensalada pelada, porque ellos a todo le echan lechuga, lo llaman ensalada y se creen que es sano, y la verdad es que de sano no tiene nada. ¿Y qué salsa quiere? ¿Salsa mayonesa, salsa César, salsa? Ninguna. Ping. Entonces abría mi botecito y le decía a los camareros, ¡huela, huela! Digo, esto es oro líquido, señores, aceite de oliva. Y se quedaban alucinados. La verdad que me reía mucho en los restaurantes. Esto es llegando a la frontera de Estados Unidos con Canadá, la más al norte de todos, se llama Eagle Creek, Little Gold Creek, y ahí hay mucho oro, o había. Este camino, que es la Dempster Road, se creó con la fiebre del oro del río Yukon. Entonces hasta allí llegaban todos los que inmigraban del sur hacia el norte. Murieron millones de personas, los inviernos allí son larguísimos, no se ve la luz del sol y caen unas nevadas tremendas y están a menos 30 grados. Ahí están los 3 meses de verano, que es cuando fui yo, que el sol no se pone, que puedes conducir hasta las 3 de la mañana porque te da igual, porque es como la luz de las 7 de la tarde, y que hay que tener cuidado porque si no te puedes cansar demasiado y es cuando uno tiene los accidentes en moto. Y de allí llegué por fin al final de la Dempster, que es ese cartel de ahí grande. Hay otra moto porque allí me encontré con otros 3 españoles. Fernando Quemada, que es otro madrileño que también ha dado la vuelta al mundo, con Miquel y con Domingo, que es un catalán que le llamamos el Iron Bat español, el culo de acero, porque se hizo Miami, Vancouver en una semana. De verdad que se hacían 1000 y pico kilómetros al día, un loco. Sí. Bueno, y por fin llegué a Alaska. Para mí llegar a Alaska fue muy importante porque había superado un montón de camino, me quedaba muy poquito para dar la vuelta al mundo y ser la primera española en hacerlo en su propia moto. Entonces la verdad que estaba feliz de llegar hasta allí, de llegar hasta ese cartel, muy contenta. Esta es la división entre Canadá y Estados Unidos en Alaska. Y Alaska tiene unos paisajes maravillosos también, con un parque nacional tremendo, donde muchos alpinistas han intentado llegar hasta las cimas y han fallecido, es muy complicado. Hay lobos, hay osos también, y hay cosas de estas, que son los coches de la policía, de cartón piedra, que cuando vas en la moto te crees que es un coche de verdad, porque lo estás viendo y dices, están ahí puestos, y cuando llegas frenando dices, ¡mierda! Era de mentira. Pues me paro y me hago una foto porque son unos caraduras, y esto lo he visto en Estados Unidos y también en México. En México, que son muy americanos, también lo hacen. Y como no, la tónica del viaje es cada 10.000 kilómetros, cada 12.000, cada 7.000, dependiendo de por dónde ande, cambiar los neumáticos. Entonces siempre tengo que buscar un taller donde hacerlo. Continental es uno de mis patrocinadores y me ha estado surtiendo de los neumáticos que he necesitado. Y este es uno de los paisajes que descubres en Alaska,
los grandes puentes que cruzan los ríos. Son unos puentes de metal que se ve el suelo, se ve el río que está por debajo y al principio da un poco de miedo cruzarlos, luego ya cuando has hecho 15 ya te da lo mismo todo. Y de allí a Nueva York, a cumplir el sueño de haber dado la vuelta al mundo en la moto con lo que me estaba costando desde el principio. Y bueno, aquí hay una foto, ¿lo ves? Aquí está Fernando Quemada y Miquel, que son con los que falta Domingo, que se había perdido en Yellowstone. Y bueno, ahí nos estábamos haciendo una foto de despedida porque a partir de ahí cada uno volvió a tomar su rumbo y volvimos a viajar solos. Esto es una de las cosas que hacen los americanos, que son la pera. Este era un sitio de yacimiento de dinosaurios y los tenían representados así de cartón piedra otra vez. Y por fin llego a Nueva York. Llego a Nueva York, ya he dado la vuelta al mundo, solo me queda regresar a España, pero pienso que Sudamérica está muy cerca, que hablan mi idioma, que la comida seguro que va a ser muchísimo más rica que la que he estado tomando en Australia y en Estados Unidos. Así que ni corta ni perezosa, decido que voy a bajar por toda la costa este hasta el último callo y de ahí voy a ir por el Golfo de México para entrar por la frontera de Laredo. Pasé por Miami Beach, que es todo carísimo, hace calor y la gente es muy estupenda. Esta es la carretera que une los cayos, que son unas carreteras que van por encima del mar. Es maravilloso, la verdad es que es muy bonito. Este es el punto final de los cayos, donde Cuba está nada, a 90 millas, muy cerquita. Me recordó un poco al estrecho de Gibraltar, por eso de la proximidad con otro país. Y visité el Museo Dalí, que es el segundo museo más grande que hay y está en Estados Unidos, en Tampa. De allí fui a Nueva Orleans y por fin entré en la frontera de México. Era una frontera en la que asesinaban a la gente, había tiroteos, me iban a colgar del cuello, me iban a quitar la moto y la verdad es que yo pasé con la moto y tuve que parar y preguntarle a un guardia que alucinó cuando yo me acercaba, porque encima allí son todos bastante corruptos y la gente no les debe hablar mucho. Y yo, oiga, ¿dónde me sellan el pasaporte? Que es que yo estoy aquí pasando y nadie me dice nada. No, tiene que irse usted para allá y para acá. Y bueno, decidí que si había estado en el Polo Norte, ¿por qué no llegar hasta el Polo Sur? Y que además lo iba a hacer por el camino difícil, que es el de la izquierda del todo, entre Chile y Argentina. Nada de ir por carretera, todo por pista y gracias a Dios que me ayudaron. Esto es en Monterrey, me meto en un hotel, digo, ay, mira qué bien, la policía en el hotel. Pongo la moto al lado, todo fenomenal, se ponen en contacto conmigo por Facebook, me dicen que dónde estoy, yo mando esta foto y me dicen, sal de ahí ahora mismo porque si cae una granada va a ser contra la policía. Digo, vaya por Dios, me he ido a meter donde no debía. Y nada, me fui para otro hotelito. En México, bueno, aquí en la Plaza de la Independencia de México casi me detienen porque metí la moto ahí para hacer una foto y vinieron 5 policías a por mí, encima vieron que era española, todavía peor, y me querían llevar la moto a la grúa, al depósito, a mí me querían meter en comisaría y gracias a Dios una tiene amigos hasta en el infierno y llamé a uno de ellos y enseguida llegó el inspector, me solucionó el tema, tuve una conversación luego con el jefe de la oficina de turismo y se solucionó todo y pude hacer fotos tan bonitas como esta. Es el edificio de Bellas Artes de DF. México me sorprendió porque es un país increíble, la gente es súper cariñosa, me han estado acompañando todo el viaje. Me decían los mexicanos, ten cuidado, no vayas por las carreteras libres, porque están las de peaje y las libres, pero yo que soy muy cabezona, yo por las libres. Y nunca, la verdad, que me pasaba nada. No he tenido ningún susto, nadie me ha ido a agredir, no me he sentido en peligro, lo he pasado fenomenal. Ha sido un gran viaje. Y aquí en México, ya casi llegando a Guatemala, pasando por esas maravillosas montañas, por pueblos como este, que es San Miguel de Allende, que es precioso, te recuerda muchísimo todo a muchas partes de España. En unas partes es como muy andaluz y en otras partes es como muy del norte, depende por donde pases. La comida es excelente, el tequila, ni os cuento, con la cerveza, está buenísimo, eso es en Cuervo. Y ahí en México me encontré con este chico que tengo al lado, que es Fernando, que es de Cádiz, que está haciendo una Alaska-Ushuaia, Ushuaia-Alaska con 6.000 euros y con una moto. Y ahí, si veis, estamos como con la risa tonta y yo estoy sudadita. 5 minutos antes había vivido el terremoto que ocurrió este verano en Guatemala. Estábamos a 25 kilómetros del epicentro. Yo venía de trabajar, porque yo durante el viaje he estado trabajando para poder seguir viajando. Gracias a Dios he podido. Iba con la moto conduciendo por una carretera en línea recta
y notaba como que me mareaba. Digo, pero qué raro si yo no me mareo nunca y menos conduciendo. Bueno, pues llego al pueblo que se llamaba Tapachula, paro en el primer semáforo y había quedado aquí al lado en un Walmart, que es como un centro comercial enorme. Y tenía un palo así gigantesco, una viga con lo de Walmart encima. Entonces de repente paro y empiezo a notar que el suelo hace así, como cuando pasas un puente y pasa un camión que se mueve. Digo, oye, estos mexicanos tienen todo el país agujereado. ¿Y dónde está el camión? Y no veo nada y al rato empieza a hacer eso, para todos los lados, la moto así, un señor que había al lado limpiando la carretera, agarrado a la escoba. Bueno, eso fue como un minuto que yo pensaba que me moría. Lo único que podía hacer era gritar, ¡socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Se me va a caer la moto! La gente estaba cada uno con lo suyo, como para venir a mí a ayudarme. Y ya como eso para. Estaba viendo un NH, no se me olvidará, ondear como si fuera un papel. El palote del Walmart, que era una viga así de grande, como si fuera un péndulo. Bueno, la verdad es que da una sensación horrible. No sé si alguna habréis pasado alguna vez un terremoto o parecido, pero se te ponen los pelos de punta. Y cuando termina todo y se queda todo en silencio, ni un pájaro, le pregunto al señor de la escoba, oiga, ¿qué ha pasado? Y me dice, ha sido un sismo. Digo, digo, ¿y ahora qué va a pasar? Y dice, que se va a abrir la tierra. Digo, bueno, por favor, no. Me muero. Y entonces, bueno, me fui al Walmart, la gente salía de allí aterrorizada, unos se mareaban, otros venía a la ambulancia, y mi amigo Fernando no venía, y digo, a este se lo ha tragado la grieta era donde estaba él, y no venía, y bueno, al final llegó, y cuando llegó, ¡Fernando! ¡Qué horror! ¿Qué ha pasado? Y el móvil empieza a sonar con todos los WhatsApp de gente desde España, terremoto en no sé dónde, terremoto en Guatemala, ¿te ha pillado? ¿Dónde estás? No, estoy bien, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces me manda un amigo un mensajito y pone, peligro de tsunami, estábamos a 20 kilómetros de la costa, peligro de tsunami, le digo, Fernando, por Dios, peligro de tsunami, vámonos de aquí, que la playa está al lado. Y me dice, no, quita picha, que yo llevo sin surfear no sé cuánto tiempo, si viene la ola ya surfeamos. Digo, mira, yo te mato, niño, vámonos. Pero el tío surfea y estaba feliz con que iba a haber un tsunami, y me parecieron los países más auténticos, los del centro de la América Latina. Y de allí los amigos de Puerto Rico, que tienen mucho dinero y manejan, pues me invitaron a su isla, me pusieron un avión, yo iba como una reinona, y me hicieron unos carteles maravillosos y me invitaron a dar una charla parecida a la que os estoy dando yo y a vosotros, pero para ellos. Y la verdad es que lo pasamos genial. Me hice amiga, como siempre, de toda la policía, no vaya a ser que luego necesite ayuda. Y bueno, la verdad que la gente entrañable, y ha sido uno de los países que más me ha sorprendido, porque hicieron una presentación de mí antes de que yo empezara a hablar, y empezaron hablando de Colón. Digo, ay, madre de Colón, estos me la van a liar. O sea, no quiero saber nada de Colón, ni de los conquistadores, ni de nada. Pero la verdad es que fue muy bonito porque ellos decían que gracias a Dios les habían conquistado a los españoles y no los ingleses. Y que gracias a Dios ellos tenían esa alegría de vivir y que no eran tan aburridos como sus hermanos los americanos, que los tenían enfrente y que eran mucho más aburridos y que la comida era mucho peor. Así que al final acabamos siendo buenos amigos. Pues de allí salté a Colombia, donde me volví a encontrar con el búfalo, que es ese gamberro que está ahí tirado, Fernando, y con mucha más gente que gracias a las redes se iba sumando a este viaje mío que comenzaba a empezar a llegar a su fin. Aquí estoy trabajando, esto es en el centro del mundo, en Ecuador, para que luego diga la gente que una no ocurra, y sí, estaba haciendo una fotografía con esa bola de ahí que es justo por donde pasa la línea imaginaria del Ecuador. Y bueno, pues continué mi periplo, me fui encontrando con gente que me invitaba a ver sus bailes típicos, a ver sus ciudades, algunas son impresionantes, maravillosas, y saliendo de Colombia me encuentro con esto, los militares. Una caravana de 100.000 camiones, como 25 kilómetros de atasco, yo voy sorteando como puedo con la moto, metiéndome por los arcenes, atropellando gente, la gente enfadada, llego al principio de toda la movida y le pregunto a un policía, oiga, ¿qué es lo que pasa aquí? Me dice, nada, que han puesto ahí unas mulas y se ha cortado la carretera. Digo, ¿unas mulas? Digo, que no son capaces de arrear a las mulas con un palo y quitarlas del medio. Hay una protesta de los indígenas, quieren recuperar sus tierras y están bloqueando la carretera con las mulas, y las mulas para arriba y las mulas para abajo. Bueno, me quedo esperando, a las 2 horas nos empiezan a dejar pasar, los militares retiran esas piedras de ahí, comenzamos a subir un puerto. Y yo iba mirando a ver dónde estaban los excrementos de las mulas, porque debían ser como 100.000 mulas para cortar una carretera. Y sigo subiendo, y de repente me encuentro 2 camiones atravesados y me dicen, ¿vas a poder pasar entre las mulas? Digo, no lo puedo creer.
de verdad, las cosas del idioma como son. Las mulas son los camiones grandes de carga y yo pensando que eran mulas, claro, digo, no entendía nada. Digo, pues estos señores no pueden darles con el palo a las mulas. Pues no podían porque eran camiones de no sé cuántas toneladas. Aquí llego a la frontera con Perú. Las fronteras son lugares en los que uno tiene que tener una gran sonrisa y 1,5 kilos de paciencia, porque no te van a dejar que pases tan fácil, aunque no haya nadie. Aunque no haya nadie, te van a pedir 70 fotocopias, 40 fotografías, 200 sellos, el seguro, el no sé qué, el no sé cuántos. Vaya usted aquí, luego vuelva por allá. Cuando ya tienes todo por fin, dicen, ¡cling!, hora del almuerzo, y se coge un bocadillo delante de ti, se cruza de piernas y se ponen a comer, y tú, pero por favor, que llevo ya 4 horas, les da lo mismo. Así que en las fronteras, y además como seas pesado, es peor, porque te ponen mala cara y te tienen todavía dando más vueltas por todas partes. Pero bueno, por fin conseguí pasar a Perú. Es un país, toda esta zona la he hecho por la costa, no me he metido ni en el Machu Picchu, pensaba ir a Bolivia, no fui porque estaba nevando y no me apetecía nada pasar frío. Y bueno, visité las pirámides que tienen allí, que algunas están derruidas, pero son unos lugares mágicos. Vi estos paisajes maravillosos y continué mi viaje. De allí a Chile. Me iba a ir a Bolivia, había un chico que me llamaba, me mandaba mensajes por Facebook desde que estaba en Nueva York. Vente conmigo, soy guía de motos de Chile y Argentina, me gustaría enseñarte todos los pasos de los Andes, me gustaría enseñarte el desierto de Atacama. Y yo no estaba muy convencida, pero al final dije, bueno, venga, le pongo un toque y si quedamos, quedamos. Y quedé con él. Y me llevó a ver el desierto de Atacama, que es un lugar maravilloso, donde están grandes superficies de sal. No es como el de Bolivia, pero no se queda corto. Está rodeado de volcanes, como ese que veis ahí al fondo. Es muy bonito, son las llanuras altiplánicas, estás a 4.000 y pico metros, no te das cuenta, hay mucha arena. Y ahí me estoy riendo, pero al día siguiente me caí de la moto en otro sitio de arena como ese, se me cayó la moto encima, me aplastó el pie izquierdo, ahí en San Pedro de Atacama, que es este pueblo, y estuve 20 días metida en un pueblecito en medio del desierto con mi amigo Andrés, que anda por aquí echándome una mano, que se ha venido conmigo a España, no os digo más. Y me estuvo llevando a caballito cada vez que yo necesitaba ir a comer o ir a comprar o ir al cuarto de baño porque estaba en un camping. Y la verdad es que es bastante desagradable no tener unas muletas, pero bastante agradable tener un buen hombre al lado que te ayude y que luego te guíe, porque luego me fui con él a visitar todos estos lugares maravillosos, los volcanes de las grandes llanuras, los pasos de los Andes, que son, a lo mejor, Andrés me engañaba, ¿cuánto es? Me decía, 80 kilómetros de pista, ya os digo que soy bastante mala, entonces iba muy despacio. Y pasaban horas y horas y decía, pero bueno, yo tan despacio no puedo ir. Y ya veía un cartelito que ponía a no sé dónde 200 kilómetros. Y yo, pero ¿cómo que 80? Aquí pone 200. Bueno, es que no te lo iba a decir de golpe para que no te asustaras. Digo, anda que... Pero bueno, sí. Mira, este es el Gauchito Hill, del que os hablaba antes Fabián. Este es uno de los templetes que había más grandes donde paramos para... Yo es que alucinaba con estas cosas del gauchito, digo, pero bueno, este gauchito, y sí, era un bandolero que fue asesinado en un camino y pasa pues como Curro Jiménez, ¿no? Que era un bandolero también, pero que luego se supone que ayudaba a los más necesitados y por eso le tienen en alta estima y le hacen ofrendas de tabaco, de alcohol, de todo, y la gente va ahí a rezar y a darles las gracias y tiene muchísimas cosas colgando de milagros que ha hecho y de ayudas que ha dado a los que han confiado en él. La fe que mueve montañas, de nuevo. Y bueno, pues siguiendo entre Chile y Argentina, nos metemos en un barrizal de Aquí te espero, que es la Ruta 40 al sur de todo. De verdad que ha sido otro de los momentos de pensar, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿por qué me he metido por el peor sitio para llegar a Ushuaia, habiendo una carretera maravillosa, con muchísimo viento, sí, pero asfalto, al fin y al cabo, que es por donde va todo el mundo? Pero bueno, ahí tenía a mi lado a Andrés, que es el que está ahí en la foto. Ahí nos reíamos mucho porque por fin había dicho yo, mira, ya no puedo más, vamos a acampar. Y dijo, bueno, vale. Y entonces yo estaba muy contenta porque por fin acampábamos y parábamos un ratito, porque lo pasé muy mal. Y además llovía y fijaros cómo está la rueda de la moto, tuvimos que quitar el guardabarros. La rueda era como un calamar a la romana. Empezabas a caminar y eso cada vez se hacía más grande y más pesado hasta que se bloqueaba la rueda. Había que parar, limpiar la rueda, intentar seguir, bueno, fue tremendo. Y te encuentras amiguitos como estos, que es un armadillo. Otra de las zonas bonitas de Chile es la carretera austral. También son 200 y pico kilómetros de off-road,
no es tan complicado como otras veces y el paisaje es impresionante, entre glaciares, bueno, es una maravilla. Si tenéis oportunidad de viajar a Chile, de verdad que la carretera austral, y si os gusta pescar, ahí te aburres de pescar salmones y truchas, está lleno de pescadores. Y esta fotografía es de otra de las cosas divertidas que me han pasado. Una de las partes de la Ruta 40 estaba inundada, el río era tan ancho como esta habitación y había muchos camiones parados en medio y esta pala era la que sacaba los camiones de en medio. Y iba con Andrés y él me decía, venga, vamos con la moto. Y yo decía, tú estás loco. Entonces yo miraba la pala, miraba la moto, miraba la pala, digo, mi moto cabe en esa pala, fijo. Y ya le digo al señor, oiga, ¿y a usted le importaría llevar ahí la moto en la pala? No, hombre, no, la ponemos aquí. Entonces la moto se metió en la pala, cruzó el río, la gente aplaudió, luego llegó Andrés con su KTM, cruzó el río bien sobre la moto, la gente aplaudió más todavía y bueno, se montó ahí un jaleo bastante divertido. Estaba la gente muy aburrida y fuimos el show de ese día. Este es otro tramo de la carretera austral que podéis ver a la izquierda, esas hojas tan grandes. Es una planta típica de allí y es una planta de la prehistoria. Son unas hojas así enormes que además se comen. Y esto es una parte de Argentina y los famosos guanacos que están ahí. Y estos son los que te están mirando en la Patagonia cada vez que vas para allá. Y es así el paisaje, no hay nada. La Tierra de Fuego, yo creo que se llama Tierra de Fuego porque está arrasada. No queda nada más que los guanacos que de vez en cuando se te acercan. Bueno, y con esto os quiero decir que va a haber sorpresas dentro de poco, que voy a hacer un programa de televisión que se va a llamar Share the Road, que va a ser Comparte la carretera, que vais a poder ver casi en directo todo lo que ocurre en un viaje como estos y que todavía no se sabe la cadena. Sí se sabe, pero no se puede decir, pero ya os adelanto que esto existe. Y al final me he enrollado muchísimo. Muchas gracias.